Hoy finalizaremos este tema con la segunda parte de esta importante y esperanzadora verdad. Una verdad, mis hermanos, que no avergüenza. Una verdad que nos llena de gozo. Una verdad que nos llena de esperanza. Nuestra garantía divina. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 10. Así nos dice el Señor en esta tarde. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos juntos para que el Señor ilumine esta palabra en nuestros corazones. Padre, una vez más, pedimos, Señor, delante de tu presencia, para que tú prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, y tú siembres la poderosa semilla de tu palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, nos transforme, nos llene de esperanza, nos llene de confianza, nos llene de fe, nos llene de firmeza, Padre, y nos lleve, Señor, a continuar siendo luminares en este mundo. Nos lleve, Señor, a continuar siendo luz y sal de esta tierra. Te pedimos, oh Dios, que me uses, como decía nuestro hermano José Alberto, para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu palabra no sea yo, sino que seas tú en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, y toda la iglesia dice amén. Mis hermanos, ya hace unos añitos de lo que sucedió de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos, tendemos a olvidar muy fácil. Pero si usted es una persona que le gustan las noticias, usted pudiera recordar una noticia que sonó mucho en el 2020, durante esos primeros meses de la pandemia. Hubo una enfermera llamada, una muchacha de Georgia, el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Ella se llama Megan Hertz, y ella contó una historia, y la contó públicamente, eso fue noticia, de un hombre cristiano de 72 años que ingresó de emergencia al hospital con un problema crónico de respiratorio. Ustedes saben que en el tiempo de la pandemia ese era el problema grande. Los hospitales colapsaron, era un caos, no sabíamos lo que iba a suceder con muchas vidas. La gente tenía un temor enorme de acercarse los unos a los otros. La iglesia también en ese momento sufrió bastante con este gran problema. Pero esta mujer contó una historia que para usted como cristiano tal vez no sea rara, porque sabemos que el Señor en momentos determinados donde suceden cosas, tragedias, problemas, nosotros a veces decimos y miramos a otro hermano que está pasando eso y nosotros podemos decir fácilmente, yo no creo que yo pueda soportar eso. Pero la verdad, mi hermano, es que el Señor, cuando nosotros vemos esos hermanos pasando por esas circunstancias tan difíciles, tan adversas, podemos ver que no son ellos, sino es la mano de Dios que los ha fortalecido en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ha sido Dios
que ha estado con ellos. Si miramos la historia de la iglesia, nosotros podemos ver donde tantos hermanos, si vamos bien atrás, vemos por ejemplo el Coliseo, allá en Roma, ¿verdad? Cómo familias enteras eran llevadas para que se las comieran los leones. Eso era un espectáculo para ellos, para el pueblo romano. Pero sin embargo, esos hermanos tuvieron esa fortaleza de enfrentar la muerte con valentía. Este hermano de 72 años ingresó a ese hospital en Georgia con una enfermedad crónica respiratoria. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Esta hermana enfermera lo tomó de la mano y le dijo, voy a orar por ti. Pero ese hermano le dijo, hija, yo estoy listo para partir con el Señor. Esta hermana cuenta de que había visto entre muchos cristianos, pero especialmente en este hermano, había visto una paz, había visto una calma, había visto una tranquilidad inusual en este hombre. Este hombre rápidamente, la emergencia se lo llevaron y los médicos lo rodearon, le estaban poniendo los aparatos para poderle dar más aire en ese momento y lamentablemente este hermano poco a poco se fue yendo. Y dice el equipo médico que las últimas palabras de este hermano fueron, ahora he vivido toda mi vida por fe. Ahora en este momento me toca vivir por vista. Voy a encontrarme con mi Señor. Poquito después, nuestro hermano Daniel, ese era su nombre, partió a la presencia del Señor. No debemos nosotros, hermanos, enfrentar la muerte con temor. La muerte es la puerta que nos lleva verdaderamente a casa. La muerte, hermanos, como la ven los que no conocen a Dios, los incrédulos lo ven como lo último, como una tragedia. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza eterna. No debemos temer a la muerte, mi hermano. La muerte es una oportunidad para entrar a casa. Hoy veremos esta verdad esperanzadora en 3 encabezados. Número 1, caminemos siempre confiados. Número 2, vivamos agradándole en todo. Y número 3, nuestra recompensa en los cielos es segura. Vayamos al número 1, caminemos siempre confiados. Regrese por favor a su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Así que vivimos confiados, escuche la palabra esa, confiados cuando a veces no, siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y fíjese una cosa, hermanos, nosotros en este momento estamos viviendo en la era de la fe. Nosotros estamos caminando por fe. Pero cuando nosotros entremos a la gloria eterna, andaremos por vista, porque veremos a nuestro Salvador cara a cara. Amén. En este versículo 6 que acabamos de leer, es la continuación del versículo 5 que nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. En este versículo 5 Pablo menciona que el don del Espíritu de Dios es la garantía y la certeza de que un día entraremos totalmente a la presencia del Señor. Y el versículo 6 nos dice que por eso siempre vivimos confiados.
Vivimos confiados en esta promesa. Vuelvo y les repito, una promesa que no avergüenza, una promesa que nos fortalece día a día, hermanos. Sabemos que todavía no se ha manifestado completamente la realidad de nuestra morada eterna con Dios. Pero hermanos, estamos seguros de que eso será así gracias a lo que hizo nuestro Señor y Salvador por cada uno de nosotros en la cruz. Acompañado con esta garantía divina, el Espíritu Santo nos ha dado los medios de gracia para mantener esa comunión con Dios mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Esos medios de gracia o esas disciplinas espirituales, hay hermanos que no les gusta decirle disciplinas espirituales porque se oye un poco fuerte, pero digámosle medios de gracia. Que son la oración, el estudio de la palabra y la comunión con los hermanos, ¿verdad? En la iglesia o en cualquier parte donde usted se reúna con sus hermanos. Son maneras que Dios nos ha dejado para tener comunión con Él, para tener contacto con Él mientras nosotros caminemos aquí en esta tierra. Estas prácticas ejercitan nuestra fe, como dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y como nos dice bien claro, hermanos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora vivimos por fe, pero un día entraremos y veremos por vista, porque veremos a nuestro Señor cara a cara. Ahora vivimos en la era de la fe, después entraremos en la era de la vista. Veremos a nuestro Señor cara a cara. En el Evangelio de Mateo, si usted recuerda, en el capítulo 14, versículos 22 y 23, nos ilustra exactamente qué es vivir por fe y vivir por vista. Si usted recuerda cuando Pedro vio a Jesús que caminaba por el mar, él le dijo con fe: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti caminando por el agua. El Señor le dijo: ven. Pedro entonces salió de la barca y comenzó a caminar por el agua. Ese primer paso fue pura fe, nada de vista, nada de emociones, nada de confianza en lo humano, nada de experiencia humana. Todo era por el poder y su vista puesta en Jesús. Y solo en Jesús. Pero cuando Pedro quitó sus ojos del Señor y cuando él miró los vientos, cuando él miró las olas, empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, mis hermanos, él gritó: Señor, sálvame. Y el Señor rápidamente lo alzó y lo subió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre mirar las circunstancias nos lleva a caernos, hermanos. Si nosotros fijamos nuestros ojos en las cosas que podemos ver, vemos nuestra condición, vemos nuestro cuerpo, vemos lo que está sucediendo, vemos las noticias, nos llenaremos de ansiedad, nos llenaremos de preocupación y quitaremos nuestra esperanza del Señor. Pero si nosotros mantenemos nuestra fe en el Señor, nuestra vista en el Señor, así como Pedro caminó firme por fe cuando tenía los ojos puestos en Jesús, nosotros también avanzaremos a la promesa que el Señor nos ha dado, a la promesa de vida eterna, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, por causa del enorme valor
de lo que hemos recibido en Cristo. Vivamos agradándole en todo. Vivamos nuestras vidas agradando al Señor en todo. Vaya su Biblia de nuevo a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo expresa aquí, mis hermanos, su anhelo por estar con el Señor. Lo mismo lo expresó en Filipenses capítulo 1, versículo 23, cuando dijo: teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero este versículo 8 no solo nos habla del deseo que tenía Pablo de estar con el Señor, sino que también nos habla del estado intermedio que todos los hijos de Dios van a estar pronto. Todos los hijos de Dios que parten de este mundo, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, van a entrar a ese estado intermedio. ¿Qué es ese estado intermedio? Cuando un verdadero cristiano muere. Oiga bien esto. Cuando un verdadero cristiano muere, su alma, no su cuerpo, su alma va inmediatamente a la presencia de Dios, pero su cuerpo queda aquí en esta tierra enterrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por segunda vez. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nuestros cuerpos serán resucitados. Nuestros cuerpos, hermanos, serán transformados por el poder de Dios. Y entonces nuestras almas se unirán a estos cuerpos glorificados. Y así, de esa manera, estaremos siempre con el Señor. Al venir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí a la tierra, no solamente murió por ti, sino que Él resucitó para darte vida eterna. La resurrección es el sello de nuestra salvación. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él un día, hermanos. La palabra de Dios nos confirma esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Preciosa promesa del Señor, hermanos. Cuando un hermano parte de este mundo, su alma, quiero hacer hincapié en eso, su alma va a estar con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero su cuerpo queda aquí. Pero en el momento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de Dios claramente nos lo dice, hermanos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos, los que no hayamos muerto todavía, dice que seremos arrebatados, seremos transformados. Y entonces, hermanos, estaremos para siempre con el Señor. Pero dice que nosotros no precederemos
a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Y esa es una esperanza eterna. Y usted debe saber eso porque hay muchas religiones por ahí, hermano, que dice cuando usted muere ya murió y hasta que venga Cristo usted no sabe nada de eso, usted está ahí dormido, en un estado muerto. No, mi hermano. La palabra claramente nos dice que estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. El versículo 9 continúa diciéndonos, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. Estoy hablando 2 Corintios capítulo 5 versículo 9. Por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. Esto quiere decir que debemos vivir nuestras vidas en este mundo de una manera que le agrade al Señor, que le sirva al Señor, sirviéndole al Señor, agradándole a Él. ¿Para qué? Para hacerle agradable también a los hombres. Para no ser tropiezo a los hombres, hermanos. Que nuestras vidas reflejen a Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 5 nos dice del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, un pastor llamado Richard Baxter fue un pastor puritano del siglo XVII. Cuenta la historia que nuestro hermano tenía una salud muy frágil, sufría de fiebres constantes, problemas en el cuerpo, inclusive había horas que él decía, creo que voy a morir dentro de poco. Pero este hermano, a pesar de todo esto que estaba sufriendo constantemente, cada vez que él se levantaba, él hacía una oración. Esta era su oración. Señor, permite que hoy pueda agradarte más que ayer. Señor, permite que hoy pueda agradarte más que ayer. Nuestro hermano no pedía sanidad, nuestro hermano no pedía éxito, nuestro hermano no pedía reconocimiento. Su única oración era agradar a Cristo. Hermanos, ustedes y yo podemos agradar al Señor. No es imposible. Nosotros podemos agradar al Señor por el poder del Espíritu Santo y la gracia que el Señor puso en nosotros. No estamos solos, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo se expresa y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es como lo usan mal el mundo. El mundo habla cualquier cosa y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces hablan de millones, hablan de esto, hablan de lo otro. No, mi hermano. El apóstol Pablo estaba sufriendo, el apóstol Pablo estaba pasando dificultades y allí hambre, penurrias. Es que entonces él expresó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros también podemos, todo lo podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos agradarle al Señor por el poder del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Que nuestra oración diaria sea como la del hermano Richard Baxter. Señor, permíteme que hoy pueda agradarte más que ayer. Tome la costumbre de revisarse. No por nada malo, hermanos. Todos cometemos errores. Pero es bueno revisarse. Levantarse en la mañana. Señor, en nuestra oración, ¿qué hice ayer mal? ¿Qué necesito cambiar?
¿De qué me necesito arrepentir? Señor, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Muéstrame, Señor, qué tengo que cambiar y qué tengo que mejorar, porque a veces no lo vemos, a veces no nos damos cuenta y a veces nuestros hermanos no nos los dicen y lo están viendo, pero no nos los dicen tampoco, porque les da pena, no quieren ofender. Hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? Que nuestra oración sea, Señor, que yo pueda agradarte hoy más que ayer. Por otra parte, hermanos, por causa de nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con Él se ha placido en recompensar a cada hermano que Él ha llamado a esta salvación tan grande. Él ha querido. Muchos hermanos dicen, no, pastor, ya es que yo verdaderamente no necesito nada, ya la salvación es suficiente, lo que el Señor me ha dado. Yo recuerdo que había un hermano que él me decía a mí, mira hermano, yo así entré al cielo, pero barriendo, con tal que entre al cielo, ya con eso es suficiente. Él siempre decía eso, porque él se sentía tan pecador. Yo le digo, no, todos somos pecadores, mi hermano. Él me decía, que el Señor me deje entrar al cielo con una escoba y me ponga a barrer ahí. Yo lo único que quiero es entrar al cielo. Él decía así. No quería recompensas, hermano, pero la palabra del Señor nos habla de recompensas. La palabra del Señor nos habla claramente de que los hijos de Dios, aquellos que hemos sido fieles al Señor, que hemos trabajado para la obra del Señor, que hemos trabajado arduamente, con amor, con devoción, recibiremos recompensa. Vaya 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice, nuestra recompensa es segura en el cielo. 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese que no está hablando, hermanos, de que si usted predicó, que si usted enseñó, que si usted hizo esto, que si usted hizo lo otro, que si trabajó con los niños, que si trabajó limpiando baños. No habla de eso, hermanos. Nos habla de que recibiremos recompensa. Este último versículo nos enseña claramente que habrá grados de recompensas cuando entremos en la presencia del Señor. Las obras que nosotros hacemos en esta vida tienen un grado de recompensa en la eternidad. Y es muy importante saber que este tribunal de Cristo es solamente para los creyentes, no es para los incrédulos. Este tribunal de Cristo que nos habla 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 es única y exclusivamente para los creyentes, para los redimidos. Los que rechazaron a Cristo, ellos enfrentarán el trono blanco. Ahí estarán ellos. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, y este es otro tema. No lo vamos a leer, ese es otro tema, pero ellos estarán delante del trono blanco, pero para recibir castigo, condenación por haber rechazado a Cristo nuestro Señor. Pero el tribunal de Cristo es para los creyentes. Y este tribunal, hermanos, no es para juzgar nuestros pecados. Esos pecados que nosotros cometemos y ya hemos cometido, ya han sido pagados por la sangre de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo, dice la palabra del Señor, que nos limpia de todo pecado. Pero aquellos que hemos venido a Cristo, aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tribunal de nuestro Señor Jesucristo será solo y únicamente para determinar las recompensas o la pérdida de recompensas. Vaya Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 12 al 15 nos dice, y si sobre este fundamento, Cristo, que es el fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea el fuego que de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense, mis hermanos, que en esta metáfora Pablo dice que las obras de los creyentes serán probadas por fuego para ver la calidad que tienen. Si la obra permanece, recibirá recompensa. Si la obra se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo así como por fuego. Permítame ilustrárselo. Nuestra vida cristiana es como una construcción sobre el fundamento que es Cristo. Nosotros estamos edificando sobre el fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos edificamos con oro, plata y piedras preciosas, hablando metafóricamente, que es la forma en que el apóstol Pablo habla. Otros con madera y hojarasca o heno. Estos materiales representan la calidad de nuestras obras en el Señor o para el Señor. El oro y las piedras preciosas representan el amor, representan la devoción, representan la entrega con que nosotros servimos al Señor. Pero la madera, el heno y la hojarasca representan el descuido, representan, hermanos, la mediocridad, representan lo mínimo que nosotros hacemos cuando estamos sirviendo al Señor en esta vida. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo y el fuego probará la calidad de lo que hicimos. Lo que hicimos con fidelidad será recompensado, así de fácil. Lo que nosotros hicimos con fidelidad al Señor será recompensado. Lo hecho con descuido y mediocridad no será recompensado. Esto nos confirma a nosotros lo que venimos hablando en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Cada creyente será evaluado por Cristo según sus obras. Y yo sé que eso le levantó una antenita a usted allí, ¿verdad? Cuando dije la palabra obras. Pero fíjese, hermano, que la salvación es igual para todos los que han creído en Cristo, pero las recompensas serán distintas. Quiero repetir eso otra vez porque yo creo que es importante. La salvación de cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, será la misma. Es la misma. Todos somos salvos. Todos vamos a ir a la presencia del Señor, los que hemos creído en Cristo. Pero las recompensas serán distintas. Ahora, la recompensa más grande que todos nosotros los creyentes tenemos o hemos recibido es la salvación de nuestras almas. Eso es indiscutible.
Eso es indiscutible. Ese es el premio más grande. Ese es el milagro más grande que puede recibir un ser humano. Que la gracia de Dios lo alcance, lo salve, lo transforme, cambie su destino eterno. Eso es lo más grande que nosotros hemos recibido o que algún ser humano puede recibir. Cristo, hermanos, nos libró de la condenación eterna. Cristo nos libró de la ira venidera, de la ira de Dios. Nos libró del castigo eterno en el infierno. Pero junto con esto, yo siempre me he preguntado esto, ¿verdad? Y para mí esta es la respuesta. Si usted tiene otra, dígamelo. Pero yo creo firmemente que el Señor, cuando a nosotros nos salva y nos deja en este mundo, es para que nosotros seamos sus testigos fieles. Porque si no, nos hubiese pasado como el ladrón en la cruz, que no le dio tiempo ni de bautizarse. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero a usted y a mí nos ha dejado aquí. Y no como muchos están engañados y piensan, no, para tener carros, casas, negocios. Que no está mal que tenga carro y que tenga casa y que tenga negocio. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Pero yo lo que estoy diciendo es que no sea su motivación principal eso. Si Dios lo bendice con eso, bien. Y si no, también. El propósito principal suyo es ser un testigo fiel de Cristo aquí en esta tierra, aquí en esta comunidad, aquí donde nosotros vivimos. Para eso usted vino aquí. No importa de dónde haya venido. Dios lo trajo aquí para una misión. Si usted trabajaba allá donde estaba en su país para el Señor, bueno, ahora aquí está trabajando también. El Señor lo movió con pretexto, no, porque me pasó esto, porque tuve que venir, que esto, que lo otro, no importa. Cualquier pretexto que sea es Dios. Junto con esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido, a Dios le ha placido darnos a nosotros el privilegio, darnos a nosotros la bendición de ser participantes en su obra redentora. Lo que Él está haciendo, usted y yo somos parte de ese plan divino. Y hermanos, nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero hay muchas personas que no han escuchado, fíjese lo que voy a decir, que no han escuchado el evangelio bíblico, el evangelio predicado correctamente. Porque aquí en esta nación no hay excusa para decir que nadie ha escuchado el nombre de Jesús. Sí lo han escuchado y por las redes se escucha el nombre del Señor por todas partes. Pero que hayan escuchado el evangelio predicado tal como está aquí en la palabra, hermano, el siglo XX, el siglo XXI tiene escasez de eso. Hay escasez de palabra de Dios. Y usted y yo tenemos esa encomienda de predicarle a estas personas que verdaderamente muchos de ellos puede que estén perdidos. Hay otros que Dios en su misericordia los ha salvado, eso es verdad. Y están ahí, pero están hambrientos de escuchar la palabra correctamente predicada. Y usted y yo somos los instrumentos de Dios para la gloria de Dios. Usted y yo somos responsables por esta generación. Tus nietos, mis nietos, serán responsables, si no ha venido todavía Cristo, de la siguiente generación. Pero usted y yo somos responsables de esta. Entonces, hermanos, aprovechemos ese privilegio que tenemos tan grande. Predícale la palabra a todo el mundo que puedas predicarle la palabra. E invítelo a la iglesia.
Sigamos evangelizando. Sigamos orando por los hermanos que están yendo cada domingo a predicar la palabra de Dios. Oremos por ellos, hermanos. Si nosotros no podemos ir, apoyémoslos en oración. Apoyémoslos en lo que ellos necesitan. Estemos pendientes de ellos, hermanos. Y cuando venga gente aquí, mostrémosles el amor de Cristo. Prediquémosles la verdad con amor, pero la verdad. Porque la única verdad, el evangelio, bien predicado, bien enseñado, es lo único que los va a hacer verdaderamente libres. Y esa es una verdad muy grande. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Número 1, caminemos en este mundo confiados y seguros de que nuestra enorme deuda de pecado ya ha sido perdonada por nuestro Señor. Camine así. Yo recuerdo que yo tenía un amigo y hermano en el Señor, pero él cuando estaba en el mundo, ¿no?, haciendo sus cosas, él había hecho mucho mal, mucho mal. Imagínese lo más malo que le pase por su cabeza. Bueno, él lo había hecho. Él me confesó cosas. Y él, a pesar de que sabía que el Señor lo había salvado, todavía luchaba con esos problemas de culpa. Que a ninguno de nosotros nos pase como a él le pasa o le pasaba. Yo espero que él ya haya superado eso. Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra del Señor nos hace completamente libres. Y si nosotros creemos en la palabra del Señor, hermanos, nosotros tenemos que vivir aquí en la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra de Dios y echar los sentimientos a la basura. Nosotros necesitamos, hermanos, desesperadamente entender que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasadas, borrón y cuenta nueva. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Hay una nueva creación que milagrosamente se ha creado por el poder de Dios. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros, ahora no. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, por causa de nuestra unión con Cristo y de los beneficios recibidos, vivamos agradándole en todo. Hermanos, que nuestra oración sea como la oración del hermano Richard Baxter. Señor, que hoy yo te pueda agradar más que ayer. Y mañana la misma oración. Señor, que yo te pueda hoy agradar más que ayer. ¿Cuántos sienten esa pasión? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren agradar a Dios más que ayer? Y por último, hermanos, que todos los que son fieles al Señor serán recompensados en el tribunal de Cristo. No por lo mucho o lo poco que usted haya hecho, sino por su fidelidad al Señor. Donde el Señor lo coloca, usted sea fiel. Bien, ven, buen siervo y fiel. En lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos escuchar algún día esas palabras de nuestro Señor. Termino con Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fíjese que son los que mueren en el Señor, los que son cristianos. Y dice que sus obras con ellos siguen. Hay recompensa para todos los hijos de Dios que han sido fieles al Señor aquí en esta tierra mientras estuvieron en el cuerpo. Amén. Vamos a orar.
Señor, una vez más queremos acercarnos a ti y decirte que te amamos, Señor. Queremos decirte, Padre, de todo corazón que te amamos, que estamos tan agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros y que cada vez que profundizamos en tu palabra a través de un estudio, a través de una predicación, Señor, nos enamoramos más de ti. Queremos servirte. Ayúdanos en medio de lo que está sucediendo, en medio de la tribulación, de la angustia, del miedo, de la persecución, lo que estemos pasando, estar seguros y descansar en tus promesas, que son fieles y son verdaderas y que jamás caerán al suelo. Tú no eres hombre, Señor, para que te arrepientas. Todas tus promesas son reales. Se han cumplido, se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a comunicar esta palabra, este mensaje precioso tuyo a aquellos que no te conocen. Danos sabiduría y llénanos de ti para hablar con denuedo tu palabra y dejar los resultados a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.